Sí, quizás a mi presentación hay que añadir que inicié mis estudios en la universidad, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No, no, no quiero olvidar mis orígenes en la universidad peruana. Entonces, primeramente, buenas noches a todos, y con mucho gusto estoy aquí. Quiero agradecer a Pablo Gutiérrez por la invitación y al equipo de la Sociedad Bíblica por invitarme a dar esta conferencia. Primero tengo que compartir mi presentación. Ok. Ya todos deben estar viendo la presentación y pueden confirmarme si se escucha y todo bien. Ok, muy bien, sigamos entonces. Ya que el estudio de las escrituras cuneiformes, o también llamado asiriología, no es muy conocido, no es muy conocido en Latinoamérica, pensé que en un tema que muestre la importancia de esta disciplina que puede tener para el Antiguo Testamento. Así que esta conferencia no solo es informativa, sino también es una apología al estudio de las escrituras cuneiformes. En esta presentación vamos a primero, empezaremos con una introducción a la asiriología, donde diremos cuál es su importancia, qué son las escrituras cuneiformes, qué idiomas usaron esta escritura y un poco incluso sobre su desciframiento. Luego hablaremos sobre el contexto histórico de Ezequías y de Sennacherib. Seguidamente leeremos una inscripción del rey Sennacherib que cuenta sobre el sitio de Jerusalén. Y finalmente resumiremos lo expuesto y sacaremos algunas conclusiones. ¿Ya? Y en la presentación voy a poner también fotos de las tablillas de mi trabajo doctoral, que muestra también un poco cómo es el trabajo de la asiriología. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué es la asiriología? En términos sencillos, la asiriología es el estudio de las escrituras cuneiformes. ¿Qué son entonces las escrituras cuneiformes? Es un sistema de escritura que se usó desde el cuarto milenio antes de Cristo, más o menos 3500 antes de Cristo, hasta probablemente el siglo I después de Cristo. Ese sistema tiene como medio principal a la arcilla. Con la arcilla húmeda se formaban tablillas del tamaño, de distintos tamaños, desde unos que caben en la palma de una mano o hasta tablillas grandes de medio metro. Para escribir se usaba un estilete o en latín stylus, que en realidad es un palito, ¿no? Aquí vemos una imagen. Se cortaba a la caña, se hacía un corte a la caña y de esa caña se formaba un estilete. Lo más importante era que tenía que tener un ángulo de 90 grados, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el ángulo de 90 grados, o en esta imagen también. Eso era lo más importante. Entonces, cualquier cosa podía ser un estilete. Entonces, este estilete se presionaba sobre la arcilla húmeda y se generaba una hendidura. ¿Ok? La podemos ver aquí en esta imagen. Y esta hendidura tiene la forma de una cuña, ¿no? Que esa cuña que se ponen para que la puerta no se cierre. Y por eso se le puso ese nombre, eh, forma de cuña, que en latín es cuneus, y por eso cuneiforme. Entonces, es la escritura con forma de cuña. Entonces, como lo acabamos de explicar, esta escritura se mantuvo en un lapso se mantuvo en uso en un lapso de más de 3000 años. Esto hay que compararlo, por ejemplo, con la escritura latina, la que nosotros usamos, que apenas tiene 2000 años de uso, ¿no? Y esta, más de 3000 años, ¿no? Hay que tenerlo en perspectiva. Y debido a su largo uso, la forma de la escritura del 2500 antes de Cristo no es la misma que el 100 antes de Cristo, ¿ya? Por ejemplo, aquí en estas dos imágenes, esta, la que tenemos al lado izquierdo, es una de las tablillas más antiguas, que aquí todavía
se usan, aquí vemos que debe ser alguna notación de algo, ¿no? Aquí vemos dos tipos de notaciones, este círculo y luego estas formas ovoidales. Pero luego ya, esta tablilla es más o menos 500 años después, y ya vemos aquí ciertas formas, ya no se ven esas formas circulares. Pero aquí ya todavía se puede reconocer ciertos objetos naturales. Por ejemplo, aquí arriba, si ven el mouse, se ve algo que parece trigo. ¿Ok? Y eso es lo que está indicando. Por aquí tenemos, esto de aquí es un plato. Así que deben ser raciones de trigo. Y esto de aquí, este símbolo es el símbolo para hombre. ¿Ya? Y este símbolo de aquí es para la corona. Todavía se puede imaginar más o menos. Y este de aquí es el brazo, creo. Todavía se puede imaginar más o menos estas pictogramas, pero ya luego, esto es más, ya 500 años después, y ya la escritura ya es mucho más abstracta, y ya se puede ver la forma de la cuña. ¿Ya? Luego, esta de aquí es de 1600 antes de Cristo, va cambiando la forma, y luego saltamos 1000 años, y por ejemplo, esta es la del periodo neoasirio, que es más o menos, este de aquí debe ser del 800 antes de Cristo. Es una tablilla mucho más grande, más compleja, mm, y esta viene de la biblioteca de Asurbanipal. Luego esta es del 600 antes de Cristo más o menos, viene de Babilonia, del tiempo de Nabucodonosor. Ya vemos, ya la escritura es distinta, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué decimos que la escritura se usó hasta el 100 después de Cristo? Por esta tablilla. No he conseguido el original, esta es una copia, el original, pero para que tengamos una idea cómo se veía el original, esta es otra foto de una tablilla de 10 años antes, o sea, de 10 años antes que esta, es 10 años antes que esta. Entonces, ¿cómo sabemos que tienen 10 años de diferencia? ¿Por qué? Porque este texto contiene eh, las posiciones de los planetas con respecto a las constelaciones. Entonces, está anotando cada día en qué posición está el planeta con respecto a ciertas estrellas de ciertas constelaciones. Entonces, como son medidas exactas y sabemos cómo lo han medido, se puede medir, se puede hacer una calculación de qué año es, y se sabe que este es el 75 después de Cristo. O sea, se puede sacar con exactitud el 75, y esta, que es lo mismo, son almanaques, así se les llamaba, es del 67 antes de Cristo. Justamente porque mm, están anotadas las posiciones de las estrellas, de los planetas. Entonces, eh, me estoy escuchando. Ok. Hay como un eco. Bueno, voy a continuar. Está abierto un micrófono. Ok. Entonces, ¿qué lenguas usaron la escritura cuneiforme? Eh, Primero el sumerio. Quizás ellos lo inventaron, no sabemos. Luego el acadio, otros idiomas como el hitita y el hurrita. Pero los más importantes de estos dos son el sumerio y el acadio. ¿Okay? El sumerio es una lengua aislada, aglutinante, como el quechua. Lo que significa, y cuando decimos que es aislada, quiere decir que no se le conoce alguna otra lengua que esté relacionada con el sumerio. Pero lo que se sabe es que ya para el 1600 antes de Cristo, ya era una lengua muerta. ¿Ok? Yo solo se usaba en los círculos académicos, algo así como los latinos estudiando el griego. Pero se siguió usando como lengua académica hasta el fin de la escritura cuneiforme, hasta el 100 después de Cristo. Luego tenemos el acadio, que es una lengua semítica,
y como tal pertenece a la familia del hebreo, del arameo, del árabe, y la podemos comparar. Y también se usó hasta el final de la escritura cuneiforme. Sin embargo, ya para el 600 antes de Cristo ya había sido reemplazada por el arameo. Ya no se hablaba el acadio. No recordemos en qué idioma está escrito el libro de Daniel, ¿no? En arameo. Ya no lo escribió en acadio, porque ya nadie hablaba acadio probablemente. Entonces fue reemplazada por el arameo. Entonces, como mencioné antes, la escritura se usó, tenemos esta tablilla que se puede datar al 100 después de Cristo más o menos. Quiere decir que eh, se habrá usado un siglo más, ¿ya? Pero en algún momento se olvida y ya nadie sabía cómo leerla y se olvidó por completo. Y no es recién, sino hasta el siglo XVII, en donde los primeros, unos exploradores europeos viajan hacia China, pasando por Persia o por Bagdad. Y ahí empiezan a ver los primeros informes de una escritura que ellos llaman de forma piramidal. Pero no es sino hasta el 1849 cuando un diplomático inglés descubre la ciudad de Nínive. Hace excavaciones allí y descubre la ciudad de Nínive. Y lo más importante es que desenterró el palacio de Asurbanipal, y no solamente el palacio, sino la biblioteca de Asurbanipal, en donde él encontró miles de tablillas y otros objetos con textos, con inscripciones. Esos textos fueron enviados a Londres y hoy se pueden ver en el Museo Británico. Lo relevante es que a partir de esta cantidad de texto que se encontró en Nínive, muchos investigadores intensificaron sus esfuerzos para descifrar la escritura. Ya habían habido intentos de descifrarlo antes, pero la gente no estaba segura porque decían, la escritura cuneiforme tiene algo particular, es que un signo, ya, un signo puede tener varios valores fonéticos, o sea, un signo se puede leer como A, como Pa o como, no sé, como Shu, pero depende del contexto. Entonces, había gente que decía, no puede ser que una escritura tenga funcione así. La cosa es que en 1857 la Real Sociedad Asiática de Londres organizó un concurso en donde se enviaron copias de un texto que se habían descubierto en las excavaciones de Nínive, y copiaron el texto y se lo enviaron a 4 eruditos que afirmaban haber descifrado la escritura cuneiforme. Se las enviaron, nadie sabía quién era el otro que estaba descifrando, y luego de un tiempo todos enviaron su traducción y cuando leyeron la traducción vieron que todos se parecían mucho y que la traducción era coherente. Así que ese concurso demostró que ya se había descifrado. Ahora bien, inicialmente, dado que los textos venían de Nínive, se pensaba que era Asiria. Entonces se le llamó al idioma asirio. Y a la disciplina que estudiaba los textos asirios se le llamó asiriología. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no solo era el asirio, sino también una lengua que hoy se le conoce como el babilonio estándar, y que el idioma no se le llamaba asirio, sino se le llamaba acadio. O sea, los mismos asirios llamaban su idioma acadio. Y que había un dialecto más, que, o sea, aparte del asirio, del babilonio estándar, había el dialecto babilonio. ¿Ya? Así que, y luego de eso se descubrió de que había una lengua más allí, que era el sumerio. ¿Ya? A pesar de todas estas distinciones que se encontraron, el nombre de la disciplina se quedó asiriología, ¿no? Se podría llamar otra cosa, se podría llamar filología cuneiforme o babilología, también se podría llamar, pero ya se quedó así. A todo esto, ¿por qué es importante la asiriología? Porque el estudio de las escrituras cuneiforme nos proporciona nueva información, otra perspectiva y un mejor entendimiento del vasto mundo del Antiguo Oriente. Por consiguiente,
nos ayuda a entender mejor el contexto del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo, en muchos casos también. La siriología expande nuestros conocimientos en áreas que la Biblia no detalla, ¿ok? Nos ayuda. Y esto lo vamos a ejemplificar con una inscripción del rey Sennacherib, escrita en acadio. Pero antes de eso, vamos a ver un poco el contexto histórico. Así que primero empezamos con Ezequías. Sobre Ezequías no necesitamos decir mucho, ¿no? Es un viejo conocido, ¿no? Espero que lo hayan leído en su escuela dominical o en sus lecturas diarias. Rey de Judá, entre los años 761 al 687 antes de Cristo, ¿no? Los libros de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, así como algunos capítulos de Isaías, nos detallan sus actividades religiosas, políticas y constructoras, ¿no? Porque sabemos que él fortaleció y expandió Jerusalén, ¿no? Construyó el famoso acueducto de Siloé, que hoy se puede visitar en Jerusalén. Si tienen la oportunidad de ir, vayan, no pierdan la oportunidad de ir al acueducto de Siloé, donde se puede leer in situ la inscripción que ahí dejaron los constructores, aunque el original está en Istambul, pero ahí hay una copia. Y sabemos que en su reinado hubo prosperidad y que Judá fue fortalecida. Y esto es un detalle interesante, ¿no? Porque la Biblia termina siempre su relato diciendo que y este rey hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, o lo malo ante los ojos de Jehová. Que eso nos dice que es una interpretación teológica de los hechos del rey. A eso vamos a volver en un momento. Ahora vamos a Sennacherib. Sennacherib fue hijo de Sargón II. ¿Ya? El nombre Sennacherib en acadio es Sin Age Eriba, que significa Dios, o sea, que significa Sin, o sea, el Dios de la luna. Sin me ha reemplazado a los hermanos, que lo que podría indicar que sus hermanos mayores fallecieron antes que Sennacherib naciera. Sennacherib consolidó su poder tras la muerte repentina de su padre, Sargón II, que había muerto en el campo de la batalla. Fue un hecho muy traumático para los asirios, porque el cadáver del rey nunca se recuperó y se consideró un pecado, que Sargón había cometido algún pecado, o fue un castigo o algo así. De Sennacherib conocemos 8 campañas militares, ¿ya? Y uno de sus hechos más notables es la destrucción de Babilonia. Él destruye Babilonia después de una revuelta y luego, posteriormente, los eruditos, ya 100, 200 años después, interpretan esto como un gran pecado, ya contra un gran pecado contra los dioses de Babilonia. Que a Babilonia siempre fue la Atenas de Mesopotamia, ¿ya? Era el centro religioso y cultural intelectual del antiguo Oriente, incluso más que Nínive. Entonces, y sabemos que Sennacherib fue asesinado por su hijo Ardamulisu, ¿ya? Eso también se menciona en el libro de Reyes, ¿no? Que su hijo Adramelech lo asesina, ¿no? Al parecer, Ardamulisu cometió este regicidio luego de haber perdido el estatus de príncipe heredero. Él iba a ser el rey, pero en algún momento Sennacherib decide cambiarlo por Asarjadón, que después se convierte en el rey. Quizás esto le induce a querer asesinar a su padre. Las razones exactas de este cambio no se conoce, solo se puede especular. Entonces, una nota más acerca de las fuentes que tenemos. ¿Ya? Es crucial recordar que la Biblia no es un libro de historia, ¿ya? Es más bien una interpretación teológica de las acciones de los reyes de Israel y de Judá.
Pero esto no niega su exactitud histórica. ¿Ok? Lo que la Biblia nos cuenta es correcto, pero no nos cuenta todo. ¿Ya? Solo nos está contando lo que el autor de la Biblia quiere contarnos. ¿Ya? Su objetivo principal no es describir el contexto geopolítico y social de su época, ¿no? Es una interpretación teológica, como nos dijimos antes. Ahora bien, las fuentes asirias uh, tampoco son fuentes neutrales u objetivas, ¿no? Sino por el contrario, tienen como objetivo engrandecer a su propio rey y sus hazañas, ¿no? Exagerar las victorias y los botines y evitar a toda costa los fracasos. Aunque contiene una verdad histórica, ¿no? Sabemos que si el texto nos dice Sennacherib sitió Jerusalén, la sitió y esa es la verdad que nos cuenta, ¿no? Aunque ahorita vamos a ver cómo lo cuenta. Entonces, vamos a leer este texto, o mejor dicho, una parte de este texto, ¿no? Esto de aquí es lo que se llama un prisma, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene 6 lados. Si lo ven aquí, estos solamente son 3 lados y el objeto tiene 3 lados más atrás, ¿no? Si vemos otro prisma, vemos aquí que más o menos se pueden ver que hay 3 lados más. Este prisma se le conoce como el prisma de Taylor porque fue adquirido por un cónsul británico, el coronel Robert Taylor, en Bagdad en el año 1830, ¿no? Antes de las excavaciones de Henry Layard en Nínive. Y es importante mencionar también de que este texto no estaba escrito para ser expuesto en algún lugar, no era un depósito de fundación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien construía o renovaba un palacio o templo, se ponían estos prismas en el fundamento de ese palacio o de ese templo. ¿Para qué? Para que los reyes futuros, cuando los reyes futuros también renueven el palacio, vean quién lo ha construido. ¿Ya? Se sabe de que los reyes buscaban, cada vez que renovaban un templo, buscaban estos objetos, ¿no? Y para saber quién lo construyó y lo volvían a deponer, ¿ya? Y ponían el suyo aparte de eso. ¿Ya? Este prisma, el prisma de Taylor, narra 7 de las 8 campañas que conocemos de Sennacherib. ¿Ya? Y así como este prisma, existe un ejemplar igual en Chicago, en el Museo de Chicago, y paradójicamente en el Museo de Jerusalén. El de Jerusalén es este. ¿Ya? Como vemos que no está completo, ¿no? Es fragmentario. Pero el de Taylor está completo. Eso quiere decir que estos textos también se producían en masa, ¿ya? Para ponerlos en todos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero leer la introducción. El texto empieza, ¿no? Un momento, empieza aquí, ¿ya? Y vamos a leer primero la introducción, que es esta parte. Ahí, luego de ahí empieza la primera campaña, que no la vamos a leer, y de ahí nos vamos a pasar a la tercera campaña, que empieza ahí. ¿Ok? Así que, sin más preámbulos, comencemos con la lectura de la introducción. El texto está escrito en acadio, ¿ya? Y dice, Sennacherib, rey grande, rey poderoso, rey del universo, rey de Asiria, rey de los 4 confines de la tierra, pastor capaz, el favorito de los grandes dioses, guardián de la verdad, amante de la justicia, proveedor de socorro, el que corre a asistir al débil, el que se esfuerza por hacer lo bueno, varón perfecto, viril guerrero, príncipe entre todos los gobernantes, abrazadera que controla al insumiso, el que ataca al enemigo con relámpagos. El dios de Asur, gran montaña, me concedió una majestad sin igual. Delante de los que se sientan en estrados, engrandeció mis armas.
desde el mar superior del sol poniente hasta el mar inferior del sol saliente, puso a mis pies la totalidad de las cabezas negras. Y los gobernantes reacios tuvieron miedo a pelear contra mí, abandonaron sus villas y como murciélagos volaron a las grietas solos, a lugares inaccesibles. Esa es la introducción y como podemos ver, en realidad es una autoalabanza, ¿no?, del rey asirio. Él se presenta como un rey piadoso, compasivo, justiciero y guerrero, mientras se designa también como el favorito de los dioses y el escogido por Asur para gobernar. Luego de esto empieza la primera campaña, que es contra Babilonia, contra un personaje conocido por nosotros, que es Merodach Baladán, mencionado en Segunda de Reyes, ¿no? Y esto también, si leyéramos el texto también, esto también nos muestra, nos aclara un poco, creo yo, de por qué Ezequías comete un error grave al mostrarle a los enviados de Merodach Baladán. ¿Se acuerdan que los enviados de Merodach Baladán llegan a visitar a Ezequías y Ezequías les enseña todo, ¿no? Ellos están varios días y les enseña el palacio de los tesoros del palacio del palacio, los tesoros del templo, y luego viene Isaías, el profeta, y le dice, ¿quiénes son estos hombres y qué han hecho contigo? Y él dice, estos son los emisarios de Merodach Baladán y les he enseñado todo. Y Isaías le critica, ¿por qué has hecho eso? Y entonces ese texto nos muestra de que Merodach Baladán es el archienemigo de Sennacherib, es el archienemigo de los asirios. Entonces, lo que ha hecho Ezequías al recibir a los emisarios, a los mensajeros de Sennacherib, es que él se posiciona abiertamente en el lado rebelde. Él está en el lado anti-asirio. Y luego vamos a ver que eso es más claro después en la tercera campaña. Luego en la segunda campaña se dirige a los montes Sagros y pacifica ahí la zona. Y en la tercera campaña, el 701 a.C., se dirige hacia Canaán y a Judá. ¿Ya? Y ahí vamos a empezar la tercera campaña. ¿Qué dice? En mi tercera campaña me dirigí a la tierra de Hati. El temor del resplandor de mi señorío envolvió a Luli, rey de la ciudad de Sidón, y huyó lejos, al medio del océano. Aquí hacemos una pausa. Aquí vemos que Sennacherib se dirige hacia Siria, es así como se le llamaba a Hati, y llega a la ciudad de Sidón, la que también se menciona en la Biblia, ¿no? La cual conquista tomando ciudad tras ciudad, eso lo leemos en el relato, y luego se mencionan a las ciudades, a los reinos de Arwat, de Biblos, Ashdod, Moab, Edom y Amurru, que le traen los amorritas, ¿no?, que le traen los presentes y tributos a, eh, a Sennacherib. ¿Ya? O sea, se muestran su lealtad a Asiria. Sin embargo, llega a la ciudad de Ascalón, la que no se había sometido al poder asirio. Y Ascalón es destruida. Y ponen a un nuevo rey, leal a los intereses de Asiria. Y luego de eso se menciona a otras ciudades, que, o sea, sigue avanzando hacia el sur, y a continuación se menciona a Ecrón, a la ciudad de Ecrón, ¿no?, la ciudad de los filisteos. Y aquí en este punto es donde se menciona finalmente a Ezequías. Aquí de nuevamente el mapa, ¿no? El mapa está yendo desde Asiria en dirección hacia Judá. Y aquí vemos Arwat, ¿no?, Arvada, Sidunu, Sidón, y Ashkelon, Iscaluna, ¿ya? Y seguimos. Ahí empezamos de nuevo y dice: los gobernadores, los príncipes y la gente de Ecrón, quienes arrojaron a Padi, su rey, quien estaba sujeto a Siria por juramento y tratados, lo arrojaron en grilletes y lo habían entregado hostilmente a Ezequías, de la tierra de Judá.
Por esta abominación que cometieron, temieron en sus corazones. Llamaron por ayuda a los reyes de Egipto, los arqueros, los carros, los caballos del rey de Meluja y fuerzas sin número. Hacemos una pequeña pausa aquí para hacer notar lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que la posición que tenía Ezequías en la zona, ¿ok? Los habitantes de Ecrón capturan a su rey y no lo aprisionan en Ecrón, sino que lo mandan a Ezequías, ¿no? Eso quiere decir que Ezequías estaba a la cabeza de un movimiento anti-asirio y que además tenía los medios, o sea, seguramente él tenía un ejército para poder defender la causa, ¿no? La causa anti-asiria, ¿no? El hecho de que ellos entreguen su rey, su propio rey a Ezequías, demuestra la importancia que Ezequías tenía en Judá, que es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Que Judá se fortaleció durante su reinado. Sigamos con el relato y dice, en los campos de la ciudad de El Teque se pusieron en línea de batalla y afilaron sus armas con la confianza de Ashur. Mi señor, peleé contra ellos y establecí su derrota. A los áurigas e hijos de rey egipcio y a los áurigas del rey de la tierra de Meluja los capturé, vivos en el fragor de la batalla. Rodeé, conquisté y saqueé la ciudad de El Teque y Tamna, o Timna también. Me acerqué a la ciudad de Ecrón, maté a los gobernadores y a los principales que habían cometido el pecado, y en las torres alrededor de la ciudad colgué sus cadáveres. A los habitantes de la ciudad culpables de haber cometido el pecado los conté como botín. Al remanente que no llevaba culpa ni pecado, que estaba exento de culpa, dejé en libertad. Ordené que Padi, su rey, saliera de dentro de la ciudad de Jerusalén e hice que se sentara sobre ellos, sobre un trono señorial. Pagos en honor a mi soberanía, impuse sobre sus espaldas. Entonces aquí vemos, para recordar, Ezequías venía desde el norte y llegan a la ciudad de El Teque. Esta es la ciudad del Teque y aquí es donde se da la batalla con el ejército egipcio y con los de Meluja, que no se sabe qué Meluja es, pero debió haber sido un gran ejército. Entonces viene el ejército egipcio y se encuentra en el Teque, ahí es donde gana Sennacherib la batalla y ya prácticamente ya no lo puede detener nadie, ¿no? Ya Ezequías no va a tener oportunidad en contra, porque sus aliados han perdido ahí. Y entonces él ya sin más oposición, Sennacherib puede avanzar, llega a Ecrón, a Tamna o Timna, avanza a Gat, a Seca, Libna y llega hasta Lachish, por Laquis. ¿Ya? Y esto de Laquis era la ciudad fortificada más importante de Ezequías, también lo leemos en la Biblia, y seguramente era el lugar donde él tenía una gran parte de su ejército y sus armas. Fue tan importante que estos relieves famosos de los palacios del rey Sennacherib, esta escena, que es una escena de sitio, ¿no? Vemos aquí cómo están subiendo el ejército de los asirios, están atacando la ciudad, ¿no? Mientras que los que defienden la ciudad están tirando piedras. Y vemos aquí abajo, no sé si ven, que ya están saliendo las personas de la ciudad. Aquí los están colgando ya, ¿no? Esta es una ciudad, sabemos que esto es Lachish. Esta es la conquista de Lachish o Laquis. ¿Por qué? Porque hay una inscripción en otra parte del relieve, hay una inscripción, esta es Laquis. Fue algo muy, muy importante lo que sucedió aquí en Laquis. Y entonces llegamos a Ezequías y dice, en cuanto a Ezequías, de la tierra de Judá, que no se había doblegado ante mi yugo, rodeé y conquisté 46 ciudades fortificadas suyas, fortalezas y aldeas de las inmediaciones sin número, con el hollar de las rampas y la embestida de los arietes, el asalto de infantería, brechas, cortes y escaleras de asalto,
200.150 personas, pequeños, grandes, hombres, mujeres, caballos, mulas, asnos, camellos, bueyes y ovejas y cabras, que eran sin número, saqué de en medio de ellos y los conté como botín. En cuanto, me fui hacia atrás, ¿dónde estoy? Me fui como botín. Aquí hay un error. Un momento. Falta en cuanto a Ezequías de la ciudad, que lo saqué como botín. Esa es. No, ya pasó ya. No, eso acabamos de leer. Aquí hay algo, aquí tiene que seguir el 3:27. Un momento, lo vamos a reparar inmediatamente. Listo. Okay. Ahí es, profe, ahí Ahí es. está. En cuanto a él, Ezequías, como a un pájaro de jaula, en medio de Jerusalén, su ciudad real, lo encerré. Construí fortificaciones delante de él. La salida por la puerta de su ciudad le hice temer. Las ciudades que había saqueado de dentro de su país, se las arrebaté y se las entregué a Mitinti, rey de Ashdod, a Padi, rey de Ecrón, a Tzili Bel, rey de Gaza, y disminuí su territorio. Al antiguo tributo y su impuesto anual añadí los pagos y las dádivas en honor a mi soberanía. Todo esto lo impuse sobre sus espaldas. A él, a Ezequías, quien el temor a quien el temor del resplandor de mi señorío lo envolvió, que había introducido fuerzas de apoyo y tropas de élite para fortalecer Jerusalén y su ciudad, para así ganar refuerzos, junto con 30 talentos de oro, 800 talentos de plata, antimonio, selecto, grandes bloques de algo que no sé cómo traducir, camas de marfil, sillones de marfil, piel de elefante, marfil, ébano, madera de eboj, toda clase de valiosos tesoros, así como sus hijas, las mujeres de su palacio, cantores y cantoras, fueron enviadas a Nínive, a mi ciudad real. Y luego de mi partida, envió un mensajero a caballo para que me entregara este tributo y me rendiera servidumbre. Y ahí termina la tercera campaña. Luego empieza ya la cuarta. Entonces, aquí podemos mencionar algunas cosas. Sí, por ejemplo, la relevancia de Ezequías. Ezequías era muy importante en la zona, como lo dice la Biblia. Ya lo mencionamos, ¿no? La importancia de Judá como centro del movimiento anti-asirio en Canaán, ¿no? Judá pierde territorio, lo que también nos cuenta la Biblia, ¿no? La Biblia cuenta la conquista de Laquish también. Y los tributos, es un detalle muy interesante. Si ustedes leen en Segunda de Reyes, si quieren pueden abrir sus Biblias, en Segunda de Reyes capítulo 18, en versículo 14, dice que Sennacherib le da 30 talentos de oro como tributo. ¿Y cuánto nos dice aquí Sennacherib? 30 talentos de oro. 30 talentos de oro, ¿no? Es lo mismo. La diferencia es que Sennacherib dice que le entrega 800 talentos de plata, pero en la Biblia se dice 300 talentos de plata, ¿no? Quizás el rey asirio quiere exagerar, ¿no? Lo interesante es que la cantidad de tributo es casi exacta, ¿no? El de oro es lo mismo. Luego, lo que no se narra aquí es muy importante, ¿no? Porque el rey asirio dice, llegué, rodeé la ciudad, la sitié y la conquisté, y a sus habitantes tomé como botín. Pero de Jerusalén no lo dice. Nunca dice que conquista Jerusalén, él dice que sitia Jerusalén.
y que encerró a Ezequías como un pájaro en una jaula, pero no la conquista. Y eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? La Biblia eh, nos cuenta de que el ejército se va, ¿no? Viene el ángel de Dios y mata al ejército y lo que queda del ejército tiene que retirarse. Jerusalén nunca es tomada, es sitiada, nunca es tomada. Y eso es lo que nos dice este texto. Él sitia Jerusalén, pero nunca la toma, porque después dice, al final, ¿no? Del relato dice, y luego de mi partida envió un mensajero. O sea, nunca lo saca a Ezequías de Jerusalén y nunca la toma. ¿No? Ezequías envía su tributo desde Jerusalén. Así que Jerusalén en este texto queda ilesa, no es tomada. Así como la Biblia nos lo cuenta. ¿No? La Biblia, para la Biblia es un milagro. ¿No? Viene el ángel del Señor y rescata a Jerusalén. Entonces, hemos realizado un recorrido rápido definiendo qué es la asiriología. Hemos leído uno de sus textos más famosos, El Prisma de Taylor, y hemos comparado uno de los eventos más dramáticos de la historia de Israel, el enfrentamiento entre Ezequías y Sennacherib. Un evento único. ¿Por qué? Porque está mencionado en dos fuentes distintas de dos bandos distintos. Algo muy, muy especial en la historia. O sea, muy pocos eventos son narrados desde dos perspectivas distintas, ¿no? Entonces, ahora bien, poniéndonos más apologéticos, como dije al comienzo, ¿por qué es importante la siriología? ¿Ya? Porque la siriología es una de las fuentes extrabíblicas más importantes para estudiar y entender el mundo oriental del Antiguo Testamento. ¿Ya? Nos proporciona no solo datos históricos, sino también lingüísticos, ¿no? El acadio se puede comparar con el hebreo, porque son la misma lengua, pero también muchos aspectos de la religión, de la historia y así muchos otros campos. Pero también hay que añadir una precisión, digamos, una precisión metodológica. La asiriología es una disciplina por el mérito de sus propias fuentes, ¿no? No existe para corroborar la Biblia, ¿ya? Aunque se puede usar para ese fin. Esa es una gran diferencia, ¿ya? Del mismo modo, nuestra fe no se basa en que la Biblia esté comprobada, ¿no? Sino porque creemos en ella. Porque la Biblia lo dice, por eso creo. No porque la Biblia esté comprobada, por eso creo, ¿no? Por supuesto, la comprobación de un hecho histórico nos fortalece en la fe, pero no nos hace creer necesariamente. Algunos, puede ser el caso de que sí, ¿no? Pero primero es el oír, ¿no? Como dice la palabra. Así que hay que diferenciar aquí. Entonces, volviendo al caso de Ezequías y Sennacherib, hemos visto lo importante que era Jerusalén, ¿ya? Lo importante que era Judá, que Ezequías era uno de los reinos más fuertes, ¿ya? Eso lo sabemos de la Biblia y de la inscripción asiria, ¿no? Y que Ezequías era un líder clave en la resistencia anti-asiria. Eso lo sabemos de la inscripción asiria, y no tanto de la Biblia, sino de la inscripción asiria. Y los dos nos muestran, a su manera, ¿no? que Jerusalén no es conquistada. Hemos visto que la inscripción asiria nunca evita decirlo, ¿no? Simplemente me dice que llegué a la ciudad, la sitié y Ezequías me dio los tributos. No dice, no pude conquistar la ciudad, porque evita hablar de los fracasos. Y así que este contraste con las dos fuentes nos ha dado más información, ¿ya? Acerca de este evento. Y una nota al final, sabemos que
el rey, como lo dije al comienzo también, que Sennacherib fue asesinado por su hijo Ardamulisu o Adramelech años después, ¿no? Cuando ustedes lean el relato bíblico en Segunda de Reyes, pareciera que el asesinato ocurre inmediatamente después del sitio a Jerusalén, porque la Biblia dice que él llega a Jerusalén y no la conquista, vuelve y es asesinado. Pareciera que es algo inmediato, pero con eso nos ayuda las fuentes también, que sabemos que él vivió luego del sitio a Jerusalén 20 años más. Ya tuvo 5 campañas más. Pero sabemos que muere asesinado por su hijo, como lo dice también la Biblia, ¿no? Y con eso concluimos la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis. En verdad, creo que hemos tenido un tiempo muy especial de una presentación de bastante instrucción que nos va a ayudar bastante a entender. Muchas gracias. Antes de tener un tiempo de preguntas, vamos a tener algo muy especial. Profesor, si puede dejar de compartir un momentito la pantalla. Perfecto. Voy a rogar a Juan Carlos que me ayude con un texto bíblico que siempre nosotros hemos ido presentando como Sociedad Bíblica Unidas, el texto que quisiéramos esta noche, esta tarde, para muchos, dar lectura. Por favor, Juan Carlos, póngame el texto en pantalla. Bueno, vamos a dar lectura nomás. Ahora sí ya lo tenemos. Perfecto. Ahí lo tenemos. Muy bien, aquí tenemos un texto muy interesante, hermanos, que esta noche en verdad queremos poner el desafío en cada uno de ustedes. Por ejemplo, en la Biblia de la versión Reina Valera 60, siempre tenemos este texto que lo llevamos en el corazón. El Proverbios capítulo 21, verso 23 y 24, cuando menciona, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. Miren, muy interesante la versión Reina Valera contemporánea, en un lenguaje más coloquial como tenemos hoy en día, dice, el que cuida su boca y su lengua se libra de muchos problemas. El que es burlón y soberbio también se le llama insolente. Qué interesante. Entonces, ahí tenemos una presentación y una motivación para cada uno de ustedes, hermanos, para poder tener una experiencia con el texto bíblico. Y a propósito de esto, en verdad quiero presentarles una Biblia que sin duda nos va a motivar, nos va a llevar al corazón. Es la Biblia multiversión. Probablemente usted la tiene en su biblioteca, un ejemplar de aquello. No sé si estamos listos también, Juan Carlos, con la Biblia multiversión. Ahí está. Perfecto. Hermanos, esta es una herramienta muy interesante. Algo ocurrió, Juan Carlos. Ahí sí. Esta es una herramienta muy interesante, hermanos, que queremos presentarle a usted como siervo del Señor, que pueda tener la oportunidad de tener una Biblia, pero una Biblia con 4 versiones. Tenemos la Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea, la versión Dios habla hoy y la versión traducción en lenguaje actual. Muy interesante para aclarar, para meditar, para ver y reflexionar lo que es el texto bíblico, hermanos, que tenemos. Entonces, este gran desafío para cada uno de nosotros, queremos presentársela. Visite la Casa de la Biblia en el país donde usted se encuentra y pregunte sobre la Biblia multiversión, que va a ser sin duda
de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Muy bien, hermanos, vamos a tener un tiempo de preguntas y bueno, la verdad es que nunca he temblado tanto como esta noche, hermanos, porque hay mucha historia. Hay algunas preguntas muy interesantes que las han perfilado, pero algo que está preguntando una persona y dice, no puedo un poquito comprender esto desde la mirada del rey Asiria que usted mencionó, especialmente Sennacherib. Dice que Ezequías, usted ha dicho que era realmente una persona buena, se lo ha mencionado. Ahora, pero que Sennacherib era un rebelde político, era un obstáculo militar. Y prácticamente en este texto se mencionan las escrituras tomando como ejemplo el prisma de Taylor que usted mencionó en una de sus lecturas y describe cómo el rey asirio, el rey asirio, dice, sitió Jerusalén y encerró a Ezequías. Ahora ahí viene el texto también con el nombre de la exposición de esta noche como un pájaro en una jaula. En realidad, ¿qué demuestra este texto como un pájaro en una jaula? ¿Podría un poquito explicarnos, profesor Luis? Ya, sí. Sí, en ese tiempo era normal, la práctica era sitiar la ciudad, ¿no? O sea, ponías al ejército alrededor de la ciudad, ¿no? Las ciudades tenían murallas, Jerusalén era una ciudad amurallada y cerrabas las puertas, ¿no? Te ponías en las puertas, nadie entraba, nadie salía. Entonces, estos sitios podían durar días o años, ¿ya? Y sabemos que Ezequías, o sea, él construye el acueducto de Siloé para traer agua de fuera de la ciudad dentro de la ciudad de Jerusalén. Y eso le ayuda también a resistir el asedio, porque dentro de la ciudad tiene agua, ¿ya? Pero él dice, Sennacherib dicen, él le, en sus propias palabras, ¿no? Hace que tenga miedo salir a la puerta, ¿no? Literalmente dice ahí que hace el salir un tabú, ¿ya? O sea, nadie puede salir ni entrar. Entonces él está enjaulado en su ciudad real. Él no puede hacer nada. Ezequías está prácticamente derrotado y por eso es un pájaro en una jaula. Esa es la traducción literal de ese texto, ¿no? Es un pájaro en una jaula. Pero ahí falta, ¿no? Falta, no conquista la ciudad. Eso es lo que falta allí. Él debe decir, encerré a Ezequías en Jerusalén como un pájaro en una jaula, conquisté la ciudad y destruí la ciudad. Lo que siempre hace, si uno lee toda la inscripción, es lo que él hace. Llega, conquista y destruye y se lleva todo como un botín. Esas son sus tres frases. Pero aquí no, todo chévere, que Ezequías está como un pájaro en una jaula, no puede salir ni entrar, pero no la conquista. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Ahora, aquí hay una pregunta de contraste también muy interesante. En el prisma de Taylor que nos mostraste en la segunda parte que leíste, dice, este documento con informe está hablando de la campaña del Sennacherib contra Judá. Ahora, en realidad estos reyes eran mentirosos porque no admiten que Jerusalén no fue tomada, por eso no quieren hablar. Pero sí un poquito después ellos mismos hablan sobre los relieves, las figuras que hay de Nínive que se están subiendo, bajando, como nos mostraste, y que muestran la brutalidad de sus conquistas, su desprecio por los reyes que se resistían. ¿Por qué razón? ¿Habrá algo más que no se quiso decir de los reyes al no mostrar lo negativo de sus campañas? Pero sí era victoria para ellos. Sí,
esa era una práctica muy común, ¿no? De los reyes, incluso hoy, ¿no? Cuando un presidente en, un, en el Perú, en el Día de la Independencia, el presidente suele dar su discurso, ¿no? El discurso por la independencia. Y yo a- busqué las transcripciones de estas conferencias y seguramente podrá encontrar contar con una mano en cuál, qué presidente ha hablado de sus errores en el transcurso del año, ¿no? Nadie le gusta hablar de sus errores, ni hoy, ni ayer, ni hace 1000 años. Entonces, sí tiene razón, eso es una mentira, sí, pero era la práctica común. No solo lo encontramos en los asirios, ¿no? Y esta brutalidad que vemos aquí es también era también algo común, ¿no? O sea, estos empalamientos no es algo típico asirio. Los asirios han pasado la historia como muy sangrientos, justamente por estos relieves, ¿no? Y por los relatos bíblicos. Pero no eran mucho más sangrientos que otros, creo. Eh, y por supuesto, eh, como dijimos antes también, mm, estas fuentes contienen una verdad histórica, pero hay que tomarlo siempre con cuidado, ¿no? No, porque no está tratando de mostrar sus errores, sino de decir eh, que ellos son los más grandes. Y es lo que pasa aquí. Todo pasó en Jerusalén, conquista, pero nunca la llega a tomar. Él dice, sí, me envió muchas cosas, me envió tributos y todo, pero no la conquistó, ¿no? Y era la ciudad más importante de esa zona, de Canaán, y no la llega a conquistar. Aunque Lachish es una gran conquista, porque Lachish, Asiria destruye la coalición egipcia y de Meluja, la destruye en el Teque y después no pasa directo a Jerusalén, sino se va a Lachish, porque Lachish es como el depósito de las armas y una gran, eh, este, para logística militar creo que era el más importante en el tiempo de Ezequías, así que destruye a los aliados, destruye Lachish, Jerusalén está lista para caer, pero no la conquista, ¿no? Sí, sí, hasta ahí. Ya, ahora aquí no puedo comprender la pregunta que me formularon, pero estoy tratando un poquito de arreglar. Dice, bueno, la Biblia menciona la fidelidad de Dios en el caso de el rey que elimina todos los lugares santos que mencionaste en Segundas Reyes, capítulo 18, verso 14, los destruye, restaura el culto en el templo de Jerusalén. La pregunta viene, ¿fue este lugar que mostró prácticamente Nehemías a su archienemigo de la riqueza que tenía Asiria? ¿O es No, que eso está del opuesto de archienemigo la es pregunta? en otra parte. Am, eso está, déjeme buscar. Am, Luego creo de que cuando se sana de su enfermedad, llegan los emisarios de, de Merodach Baladán y le enseña todo, le enseña el palacio. eh, sí, eso está en Ezequías 39, donde dice, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, que supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa eh, y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey de Ezequías y le dijo, ¿quién es?
¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido? Y así sigue, ¿no? Eh, y todo, y Ezequiel le dice, le he enseñado todo, ¿no? A eso me refería. Y um, Perfecto. Sí, bien, yo creo entonces que Merodach fue un poquito. Baladán no es cualquier persona, no era y ya sabemos por la descripción asiria que él era el rey, el archienemigo de los asirios, ¿no? Y después destruye Babilonia. Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, tenemos aquí una última pregunta marcada. Y bueno, en la Biblia, Segunda Reyes 17:31, como usted ha mencionado, se menciona el nombre de Adramelech, Ujú. pero tú has mencionado dos nombres muy interesantes. Aparte de Adramelech, se menciona Ardamuliso. Ardamuliso. Entonces, ¿estos son dos o solamente es una combinación lingüística aquí o una variación? ¿Puede un poquito explicarnos, profesor? Sí. Sí, eso fue uno de los grandes problemas en la asiriología. Incluso se decía que la Biblia ahí tenía un error porque no se conocía a quién había matado. Y luego se descubrió una tablilla en donde se mencionaba a uno de sus hijos, que era Arda Ninlil. Entonces muchos decían, no puede ser, la Biblia se ha equivocado. Entonces, luego hubo un asiriólogo, como les dije también, les mencioné los signos cuneiformes, pueden leerse de distintas maneras dependiendo del contexto. No es aleatorio, yo lo puedo leer como me dé la gana, no funciona así, pero sí tiene cierta variación. Y entonces, en una de esas variaciones sale el nombre de Ardamulisu. Y sabemos por un historiador griego que se llama Berosos, él también menciona a un al asesino de Sennacherib, ¿ya? Y él lo nombra Adramelos. Adramelos mata a su padre Sennacherib. Entonces, Berosos está Berosos tiene la parte de su nombre más cercano, ¿no? Adramelos es muy similar a Adramulisu, entonces tiene que llamarse Adramulisu. Ahora bien, ¿por qué se llama Melech? ¿No? ¿Por qué se llama Adra Melech? Eh, Se ha especulado mucho sobre eso y se cree que es porque quizás en el hebreo decir Adra Melech, Adra Meles o algo así no tiene sentido y por eso se cambia la S por una por la Kaf, ¿no? Ese sonido de Jaf y se hace Adramelech, que Melech en hebreo significa rey. Entonces, como que le da un cierto sentido, ¿no? Y por eso quizás esta es la razón de por qué se llama en la Biblia Adramelech y no Adramelech o Meles o algo parecido. Sí. Pero ya se sabe que o sea, si bien la Biblia, el nombre no es el mismo, pero es lo suficientemente parecido como para decir que la Biblia ahí, el dato de la Biblia es cierto. Es interesante. Entonces, bueno, como hoy en día tenemos problemas con la traducción, podría ser una variación fonética Sí. para que el Igual, tiempo. sí. Muy, Sí, muy igual que el nombre de bien. su dios, Nisroch, tampoco está claro a quién se refiere. Hay especulaciones también, pero bueno. Perfecto, profesor. Muchas gracias por este tiempo que nos has dado de todo corazón. Sabemos que estás prácticamente como 2 de la madrugada, tú allí en Alemania, pero agradecemos.